Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a esta nueva edición, a esta nueva reunión general. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, por parar unos segundos y escuchar la voz de Dios, por acompañarnos en la alabanza, por gozarte en este momento que todos disfrutamos, todos los hijos de Dios, por medio de la comunión divina que nos da el Señor. En esta noche tenemos un momento especial, un momento donde Dios nos va a hablar, y el privilegio más grande lo tiene nuestro pastor Guillermo Húngaro. Hoy el mensaje titulado Las tres miradas. Así a estar atentos a la voz de Dios. Vamos a empezar con una oración. Le vamos a pedir a Dios que guíe todo este momento, que nos acompañe a entonar las canciones que tenemos para esta noche, y después nos gozaremos con la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, le agradecemos por este día, por este momento que nos das de poder escuchar tu voz. Gracias por la gente que está del otro lado, que nos escucha, que nos visita en este canal y puede escuchar tu voz, Padre. Gracias por ellos, te pedimos que los bendigas, que tu gloria se derrame sobre ellos, Padre, que podamos estar siempre tenidos de tu mano, Padre. Y en este momento dejamos toda la reunión, todo este momento en tus manos, Padre, pidiéndote que tú nos acompañes y dirijas toda la reunión. Padre, dejamos en tus manos agradecidos nuestras vidas y orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener las canciones de esta noche, que la primera titulada Con voz de mando, y la segunda es el himno 408. De mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. Nube nos encontrará, y nuestros ojos entonces le verán al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. De mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. Y en una nube nos encontrará, y nuestros ojos entonces le verán al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrará, y nuestros ojos entonces le verán al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder.
Gracia, perdón y paz consigue el pecador, que a Jesús contrito pide su compasión y amor. No podrá el mundo entero dar al alma paz, solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solaz. Gracias sin límite y gratuita, Cristo nos da. Y en la tentación y prueba, su brazo nos tendrá. No podrá el mundo entero dar al alma paz, solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solaz. Dulce perdón al alma inquieta, Cristo dará. Si al Salvador con fe sincera, contrita acudirá. No podrá el mundo entero dar al alma paz, solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solaz. Pasa ya el corazón turbado en su Señor, y las furiosas tempestades no infunden ya temor. No podrá el mundo entero dar al alma paz, solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solaz. Él te ofrece solaz. Él te ofrece solaz. Qué lindas canciones que hemos cantado. Gracias a los muchachos de la banda, de la iglesia. Gracias por tomarse ese tiempo y poder preparar las canciones. Y ahora vamos a disponernos a escuchar al mensaje de Dios. Como les dije, nuestro hermano Guillermo tiene el privilegio y el honor de compartir su palabra. Así que, Guillermo, que Dios te bendiga. Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Otra vez estamos con la palabra de Dios y vamos a mirar un capítulo extraordinario en la vida del Señor y los discípulos para que alimente espiritualmente nuestra vida, y para ti, hermano querido que me escuchas, sea de bendición, y también para si algún amigo que no tiene a Cristo pueda en esta noche recibir al Señor como su único y suficiente Salvador. Vamos a mirar un suceso que enseguida lo vamos a leer, que es cuando Jesús anda sobre el mar de Galilea en tempestad, y los discípulos iban en una barca bamboleante que casi se hundía, y entonces ese suceso lo vamos a mirar por los ojos de los tres protagonistas de este maravilloso acontecimiento, y extraer
lecciones contemporáneas de este suceso, es decir, para aplicarlas a nuestra vida presente, es decir, aplicarlas para hoy. El primer pasaje que leemos está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Después de la multiplicación de los panes y los peces, entonces el Señor les dice, Mateo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, en el monte orando. Y ya la barca estaba en medio del mar, con los discípulos, ¿verdad?, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces entonces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aun cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora, este pasaje también está en el Evangelio según San Marcos, que lo vamos a leer porque ustedes saben que cuando un acontecimiento en los Evangelios está en varios Evangelios, hay que leerlo en todos los relatos para comprender cuál fue el hecho total. Cada uno añade algo más. Y lo leemos en Marcos capítulo 6, versículo 45. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Ven, acá agrega que era la ciudad de la otra ribera, era Betsaida. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse, es decir, ir delante de la barca. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, que el Señor bendiga su preciosa palabra que hemos leído. Leer bien la palabra ya es el mensaje que penetra en nuestra mente y abre los oídos de nuestra alma. Voy a decir como introducción lo siguiente. El Señor eligió a sus 12 apóstoles para formar en ellos un carácter santo. Es decir, que sean como Él y además instruirlos en la doctrina de la nueva vida cristiana que surge de la cruz de Cristo y dotarlos del conocimiento experimental con vivencias que les fortalecerían en todo el arduo ministerio apostólico que debían cumplir cuando el Señor estuviera corporalmente ausente
del escenario terrenal, ya sentado triunfante a la diestra de la majestad de las alturas. Este suceso en que el Señor introduce a sus discípulos, dejó en sus discípulos, en todos ellos, las lecciones para siempre inolvidables, pero además generadoras de fe y poder espiritual para vivir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37, siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es el desafío de nuestra vida cristiana. Jesús les había desafiado con la multiplicación de los panes y los peces, 5 panes y 2 pececillos. ¿Cuántos comieron? Comieron como 14.000 a 15.000 personas y aún sobraron 12 cestas. Pero ahora, en medio de la tormenta, se les presenta como Jehová, el gran yo soy, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dice, yo soy, no temáis. Es decir, el vencedor, el Dios guerrero y victorioso que jamás perdió ni perderá una batalla, es vencedor por la eternidad. Entonces vamos a mirar ahora las 3 miradas, que eso es como yo he titulado el mensaje, las 3 miradas. Primero vamos a mirar el escenario por los ojos del apóstol Pedro. Pedro en primer lugar reconoció la voz del Señor en medio de la tormenta. Y esto, queridos hermanos, tiene una lección muy profunda. Nosotros estamos en la barca de la iglesia que se bambolea en medio de la tormenta y tinieblas de este mundo, y la barca avanza hacia la otra ribera. Y tenemos que reconocer la voz de nuestro amado. Pedro reconoció la voz de su Señor porque tenía comunión con Él. Si no reconoces la voz de Él es porque no tenés comunión con el Señor. El Señor siempre nos habla, aún en medio de la tormenta en que podamos estar en nuestra vida. Y entonces viene el desafío de Pedro cuando dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Miren qué interesante. Pedro no dice, Señor, voy hacia ti, y se larga a nadar para ir hacia él. No, porque era un nadador experto. Ese mar de Galilea él lo conocía como la palma de sus manos. Había sido pescador por muchos años en ese mar. No, él subordina su voluntad a la voluntad del Señor. Señor, si eres tú, manda que. ¿Quién manda? El Señor, y el siervo obedece. Manda que yo vaya. Y Jesús acepta el desafío. Cuando es conforme a su voluntad, dice, sí, ven. Pedro entonces desciende de la barca y comienza a caminar sobre el mar embravecido, pero puesto los ojos en el Señor, tan lleno de la visión del Señor, que las cosas temporales perdieron su atractivo y su poder, y no podían detenerlo. La tempestad no podía detenerlo. Qué gozo inexplicable, hermanos queridos y amigos, habrá sentido el apóstol Pedro. El gozo de la vida victoriosa, la realización de lo imposible. ¿Cuál es el secreto? El secreto es poner la mirada en Él. Como dice el libro de los Hebreos, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida de fe la inventó Jesús, el Dios encarnado, y además la vivió, la consumó perfectamente. Él vivió por la fe en este mundo. Pero ¿qué sucedió? Cuando Pedro quitó los pensamientos y la mirada del Señor y miró alrededor, y al sentir, dice la Biblia, el fuerte viento, comenzó a hundirse como cualquier hombre común, sin fe ni comunión con Él, con el Señor. Y miren que es tremendo, de experimentar una vida milagrosa caminando sobre las aguas tempestuosas del mar, pasó una vida común de fracaso y desesperación, como está el hombre y la mujer que no tiene al Señor. Se está hundiendo en las aguas tormentosas de este mundo de pecado. Bueno, hay creyentes que están viviendo como cualquier ser humano, común, sin comunión con Dios.
Eso se llama la vida en la carne para el creyente, es decir, la vida en la vieja naturaleza. Por eso están hundiéndose en la marea tormentosa de sus problemas y de sus angustias, más aún con esta pandemia. ¿Qué sucederá? ¿Cuál será mi futuro? Porque no tienen comunión continua con el Señor y no tienen los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué hizo el apóstol? Como dije, era un nadador eximio. Él podía haberse defendido nadando, pero ¿qué hizo? Hizo lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, cuando nos equivocamos y nos estamos hundiendo y hemos sacado los ojos de la persona de Jesús. Clamó al Señor, gritó, dice la Biblia, Señor, sálvame. Y al conjuro de su reprensión, de la reprensión del Señor, lo asió con su mano, lo levantó y no lo soltó más. Querido hermano, si estás así, en este momento de tu vida, te estás hundiendo, imítalo a Pedro también. Grítale al Señor, ven al pie de la cruz y grítale, Señor, sálvame, levántame, que me estoy hundiendo. Quizás en mi auditorio hay personas que me escuchan y me ven y nunca has aceptado al Señor. Bueno, también ven al pie de la cruz esta noche y clámale, Señor, sálvame. Estoy arrepentido de mis pecados, veo que tú eres la única y gloriosa solución para mi alma por tu muerte, por tu sangre derramada en la cruz. Hermanos, me pregunto, ¿qué pocos pasos caminó como vencedor? Quizás no pudo llegar junto al Señor. Y yo me hice la pregunta, lo tengo anotado aquí, hermanos, ¿cuántos pasos caminamos como vencedores en esta vida apasionante que es la vida cristiana? Ojalá que caminemos como vencedores hasta llegar a la presencia del Señor. En segundo lugar, ahora vamos a mirar por los ojos de los discípulos que se quedaron en la barca y que fueron testigos de todo este acontecimiento. ¿Qué sintieron los discípulos cuando miraban desde la barca bamboleante a Pedro descender y caminar sobre el mar embravecido? ¿Qué habrán sentido? ¿Envidia, deseos de competir? No, a pesar de que todavía no habían comprendido todas las verdades y eran hombres espirituales, sintieron gran gozo por la victoria de Pedro. Y qué lindo es, así es la iglesia del Señor. ¿Qué sentimos por nuestros hermanos cuando triunfan en la obra del Señor? Debemos sentir gratitud al Señor por ellos, por esos hombres y mujeres que nos dieron ejemplo, que nos precedieron en el camino del Señor. Su victoria debe ser la mía, porque somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza orgánica y gobernante de la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece de la iglesia, todos los miembros se duelen con él. Es comunión en la prueba, en el dolor. Y dice también, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es comunión en el momento gozoso de la vida de mi hermano o mi hermana. Sintieron un profundo desafío a imitarle porque le vieron como ganador, pero caminando sobre las aguas en la marea tormentosa. Estos hermanos como Pedro, caminando sobre la marea tormentosa, son de inspiración y ejemplo dignos de imitar. Qué hermoso cuando nos preceden hermanos y hermanas así, padres creyentes, hijos creyentes que son dignos de imitar. Hermano, ¿cómo te ven en tu iglesia? ¿Como ganador o como perdedor? ¿Tu vida cristiana es de inspiración para tus hermanos o es de preocupación para tus hermanos y también para tus pastores? Luego le vieron entonces hundirse
y temieron por su vida, pero oyeron su clamor y vieron al Señor en acción salvadora. Qué lindo cuando se convierte un alma, ¿no? Que vemos al Señor en acción salvadora. Preciosa lección. Él es el socorro, el único socorro oportuno en todas las coyunturas difíciles de nuestra vida. Les recuerdo lo que pasó con David cuando su hijo Absalón se rebeló contra el rey de reyes que era David. Estaba en el pináculo de su gloria David como el gran rey de Israel. Y su hijo le levanta una revolución contra él. Y él escribe en el Salmo 3 experiencias de ese momento tan duro de David. Y fíjense lo que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David estaba con su cabeza inclinada, llorando quizás, pero de repente recordó que el Señor es escudo. Eres el que nos rodea con su gloria. Dice, y el que levanta mi cabeza. Hermano querido, no te amedrentes por la pandemia. Que el Señor levante tu cabeza y mires el futuro glorioso que nos aguarda, no a la humillación de la derrota, sino a la gloria de la victoria en Cristo Jesús. Hermano humillado por la derrota, confiesa y el Señor levanta tu cabeza. Iglesia de Cristo, levanta tu cabeza. Quedaron impactados por el desafío de Pedro al Señor. Pero, ¿qué pasó con ellos? Ellos se quedaron cómodos en la barca. No se animaron a una nueva experiencia. No se hundieron en las aguas, sí, pero tampoco tuvieron la experiencia victoriosa que tuvo el apóstol Pedro. ¿Cuántos hermanos hoy hay así? Pasan su vida cristiana cómodamente, sin experimentar nuevas victorias en la vida cristiana por las nuevas vivencias, porque le temen a la derrota. Querido hermano cómodo que faltas tantas veces a la cena del Señor, que faltas a la reunión de oración, que faltas por un cumpleaños a la reunión de predicación del Evangelio. Míralo al apóstol caminar sobre las aguas. Esa es la vida cristiana gloriosa a la que nos ha llamado el Señor. Y en tercer lugar, vamos a mirar el acontecimiento por los ojos del Señor. El Señor estaba orando en el monte, orando por ellos, pero los estaba observando. Desde el monte se veía el mar de Genesaret o el mar de Galilea. Y aunque era noche, obviamente la noche no es noche para el Señor. Él estaba mirando. Por eso Marcos 6:48 dice, y viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario. Así aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles la estructura posicional de la era de la iglesia en esta era de la gracia, que la inauguraron los apóstoles en el día de Pentecostés y que aún está en vigencia hasta que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. ¿Cuál es esa estructura posicional? El Señor exaltado, sentado a la diestra de Dios en el trono, en el cielo. Y nosotros aquí en la tierra, predicando en su nombre, con el Espíritu Santo como el divino residente dentro de cada uno de nosotros, de los creyentes. Y miren lo que dice Hechos 2:47, y Él añadiendo a la iglesia cada día los que son salvos. Hermanos queridos, Él no está ausente, está en el cielo, pero está mirándonos, actuando. Cada vez que vos predicas, Él está animando, ayudando. Miren, desde el trono cumple su promesa para con su iglesia. Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, que significa presencia personal en el campo de labor, y haced discípulos a todas las naciones, y aquí yo estoy con vosotros, no todos los domingos,
Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los esparcidos por la muerte de Esteban, por esa tremenda persecución inicial. ¿Qué hicieron? Hechos 11:21 dice, y la mano del Señor, iban predicando ya en el mundo gentil, y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Él desde el trono está actuando. Desde el trono también salva a todo aquel que cree en Él. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles a las autoridades que le dijeron, ustedes no van a predicar más en nombre de Jesús. Ellos dijeron, a este Dios, a Jesús, ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces desde el trono, como aquella noche desde el monte, Él está obrando, queridos hermanos, mirándonos, nos conoce perfectamente. Desde el trono cuida y ayuda a los suyos. Marcos 16:20 dice, y ellos, saliendo por todas partes, los discípulos, ayudándoles el Señor desde el trono y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ayudándoles desde el trono el Señor. Cada vez que predicamos, el Señor está ayudándonos. Ustedes recuerdan esa figura maravillosa de Apocalipsis, donde en medio de los 7 candeleros que son las iglesias locales, 7 iglesias locales, el Señor está en medio de las iglesias locales, y el Señor resucitado, actuando en medio de los candeleros, impartiendo vida, luz y energía espiritual a cada creyente, a las iglesias locales. Cuando el Señor veía caminar a Pedro sobre las aguas, sintió un profundo gozo en su dulce corazón, porque Pedro caminaba como el Señor quiere que caminemos. Quizás el Señor decía, este es mi siervo. Caminamos así, hermanos queridos, en nuestra vida cristiana, causando gozo al Señor. Así caminó Él en su ministerio, complaciendo al Padre que le envió a cumplir. Mire Isaías 42 lo que dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ese fue el ministerio y la vida del Señor en esta tierra. Cuando el Señor, ustedes saben, fue bautizado, después que fue alzado de las aguas por Juan el Bautista que le bautizó, dice Mateo 3:17, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el que llena de gozo el corazón del Padre. Querido hermano y hermana, tu vida y la mía cristiana están llenando de gozo el corazón de nuestro Padre Celestial. Cuando Pedro clamó, el Señor respondió instantáneamente, lo rescató y lo sostuvo con su poderosa mano, aún en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces realmente, no es cierto, nos tuvo que rescatar el Señor? Pero el apóstol recibió una reprensión. El Señor le dijo, mientras el Señor lo dijo, lo tomaba y lo rescataba, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vida de fe por encima de la tormenta. Lo que el Señor le hizo experimentar es la vida de fe. La fe nos hace más que vencedores. ¿Cuánto le habrá ayudado a Pedro esta vivencia en los momentos difíciles de su ministerio? Y piensen que todos los discípulos terminaron el martirio ofreciendo su vida por el Señor. El Señor, teniendo de la mano a Pedro, entraron juntos a la barca, y cuando entraron a la barca, como hemos leído, el viento se calmó. El miedo se terminó para Pedro por la vivencia que tuvo con el Señor. Así tenemos que vivir nuestra vida cristiana, hermanos queridos, sin miedos, crecientes en experiencia, caminando de la mano con Él.
Miren Salmo 84, lo que dice, Salmo 84, versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti, en Dios, en el Señor, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando, dice, el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y más, miren lo que es la vida victoriosa, irán de poder en poder y verán a Dios en la Sión celestial, en la patria celestial. Pero los que se quedaron en la barca, ¿cómo los vio el Señor? Como pusilánimes, llenos de miedo. Hemos leído Marcos 6:51, dice, y ellos se asustaron mucho y se maravillaban, pero estaban llenos de miedo, pues aún no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Querido hermano, ten cuidado cuando tu corazón se endurece y no oyes la voz del Señor y la Biblia no tiene efecto en tu vida cristiana. Querido hermano, ¿no estarás tú también muy asustado por el presente y por el futuro? ¿No será porque tu corazón, justamente como acabo de decir, está endurecido? Sin nuevas vivencias, sin crecimiento espiritual. Claro, ellos no se hundieron como Pedro, pero tampoco tuvieron la extraordinaria experiencia de Pedro, de caminar sobre la marea tormentosa, como si fuera en tierra firme. Anímate, querido hermano. Anímate a los desafíos del Señor. La vida cristiana es para los valientes. Tu vida será maravillosa, aún en medio de la tormenta de este pobre mundo. Aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, tu vida será victoriosa. Cuando el Señor entró en la barca, esta se transformó en un templo, porque miren lo que dice. Entonces, los que estaban en la barca se acercaron y ¿qué? No dice y le alabaron, y le adoraron. Estaban en su presencia diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Todos le adoraron. Así vive el creyente que experimenta en cada instante la presencia omnipotente del Señor. Y termino mostrando este pasaje una perspectiva escatológica, es decir, de cómo el Señor terminará su plan redentor. Todo comenzó con una marea tormentosa en la cuarta vigilia de la noche. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Después de la cuarta vigilia, que era la última, entonces venía la mañana. ¿Y cómo terminó el acontecimiento? La barca con Jesús, adorándole los que estaban en la barca, sus discípulos, y navegando raudamente hacia la mañana de un nuevo día, hasta llegar a la otra ribera. Podemos comparar esa barca con la iglesia del Señor, como ya lo dije. La iglesia está en la cuarta vigilia de la noche de su testimonio, en la noche de este mundo, navegando triunfalmente con Jesús hacia la mañana de su arrebatamiento, que nos arrojará por fin en la otra orilla, en la ribera de la patria celestial. Así vive el creyente que experimenta cada instante la presencia omnipotente del Señor. Queridos hermanos, así vivamos hasta su gloriosa venida. Amén. La palabra de Dios ha sido expuesta, le damos gracias a Él por ella. También le damos gracias a nuestro pastor Guillermo, porque él se ha preparado para poder compartir este mensaje. Y bueno, agradecerte a vos que estás del otro lado, que nos has acompañado en la alabanza, que nos has acompañado en este momento del mensaje, y nos venís acompañando a varias reuniones. A los hermanos que están del otro lado, mandarles un saludo muy grande, y pedirle que sigan orando por cada uno de nuestros hermanos. Sigan orando porque
necesitamos de sus oraciones. Les recordamos que tenemos actividad los martes, a las 20 horas se publica la reunión como un estreno. También tenemos los viernes y los sábados, estamos teniendo la reunión de adolescentes por Zoom. Cualquier consulta nos hablan al Facebook, acá aparecen las redes, tanto la dirección de YouTube como Facebook. Recuerden que estas reuniones se transmiten también por el canal de Facebook, así si lo pueden compartir, también quizás le pueda ser de bendición a alguien más. Les agradecemos y le damos gracias a Dios por otro día más. Nos despedimos con una oración. Padre, le agradecemos por la reunión que se ha podido transmitir en esta noche. Gracias por la gente que está del otro lado, hermanos, amigos que nos acompañan. Te pedimos que tu bendición esté sobre ellos. Le agradecemos nuevamente por esta oportunidad y pedimos que siga con nosotros todo este tiempo. Le agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.